Cordial saludo, maestro Ley Martín. Nos aproximamos al día 31 de diciembre. Ya casi se acaba este año 2020. De todas maneras, de las crisis tienen que surgir oportunidades. Y como diría cualquier empresario por ahí, por lo menos este año había que sobreaguar, había que sobrevivir. Pero el año próximo, ya con vacuna, y ojalá llegue pronto, ideal. Ya están vacunando en España, en Alemania, en los Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina. Ya iniciaron en Costa Rica. La pregunta es, ¿cuándo comienzan en Colombia? Ojalá que eso se diga en los programas que conduce el presidente de la República y donde participa el ministro de Salud. Que se diga cuándo comienza la vacunación en Colombia. Y va a haber muchísima gente que no se va a querer vacunar, respetable su posición. No se quiere vacunar, next, que siga el otro, siguiente, y vamos a vacunar al otro. Yo por lo menos aspiro a vacunarme cuando llegue este producto de Pfizer o la vacuna Sputnik de Rusia o la vacuna de Moderna, de todos estos laboratorios que de una manera tan impresionante lograron una vacuna, cuando no se ha logrado, por ejemplo, para el SIDA, y llevan investigando como 25 años en el tema. Bueno, hoy voy con un tema, porque como aquí no hay temas tabú, que tiene que ver con el orgasmo femenino. Las mujeres no necesitamos los preliminares. Esto es una información obviamente científica que reproduce la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, y lo hace con base en una entrevista a la doctora Laura Morán, que es la autora de Orgas Mitos, más o menos como mitos del orgasmo. Es el fast food del sexo. Se trata de una sexóloga vasca, Laura Morán, quien se refiere así a la promesa en boga en estos días de alcanzar el orgasmo femenino en 2 minutos, especialmente usando los llamados succionadores de clítoris. Yo ya he hablado de este tema. ¿Y por qué he hablado? ¿Porque lo encuentro en un medio de comunicación amarillista? ¿En un periódico amarillista? No, porque lo tomo de entidades científicas importantes que gozan de credibilidad y de respeto. Por ejemplo, este artículo lo reproduce la BBC de Londres, empresa en la cual tuve el inmenso honor de trabajar durante varios meses, y que cuando trabajé allá, por ejemplo, en la ciudad de Londres, tenía 30.000 empleados en el mundo entero. Entonces, es un medio de comunicación muy serio. La sexóloga vasca Laura Morán se refiere hacia la promesa en boga en estos días de alcanzar el orgasmo femenino en 2 minutos, especialmente usando los llamados succionadores de clítoris. Averigüe qué es eso. Y si quiere, pídalo a Amazon, que se lo envíen. En un momento en que las cifras apuntan a un aumento en las ventas de juguetes sexuales, hablamos con la autora del libro Orgasmitos sobre cuán revolucionarios son realmente estos aparatos y el impacto que pueden causar sobre nuestra sexualidad. En realidad, no debemos tener prisa, salvo que tengas que alcanzar el orgasmo en 2 minutos porque está ardiendo tu casa, le dijo a la BBC de Londres, con su estilo directo y franco, la científica en esta entrevista. El tiempo hay que dejarlo fuera de la ecuación de las relaciones sexuales. Que llegas al clímax en 2 minutos, maravilloso.
Que lo haces en 20, estupendo. Que no lo logras, pues la próxima vez será. Según informes de los sex shops y consultoras, durante la pandemia ha habido un aumento considerable en las ventas de juguetes sexuales en muchos países, que es atribuido a la falta de opciones y a que hay más tiempo. ¿Pero lo hay realmente? ¿Y se está prestando más atención a la intimidad? El no poder salir, trabajar en casa y ahorrar el tiempo del transporte han hecho que durante el confinamiento muchas personas y parejas, las que reunían las condiciones adecuadas de espacio e intimidad, atendieran la parte sexual de una forma que antes no habían podido. Aunque su boom es reciente, los llamados succionadores de clítoris llevan años en el mercado. Ahora, en los países en los que hemos salido de la cuarentena, me gustaría creer que esas parejas continúan encontrando tiempo para prestar atención al placer. Lo que estén consiguiendo, y no estoy segura, quienes lo estén consiguiendo, y no estoy segura, que lo disfruten. Que lo estén consiguiendo sería ideal. Que lo estén consiguiendo me satisface mucho. Continúa la científica, yo misma estoy agobiadísima con el trabajo. Así que sospecho que a la nueva normalidad nos hemos traído los viejos factores estresantes. Uno de los juguetes más vendidos en varios países son los que se conocen como succionadores. Aunque es una gama que lleva años en el mercado, recientemente ha irrumpido con mucha fuerza. ¿A qué se debe? ¿Es puro marketing? ¿Se deberá a que es puro marketing? Yo soy de las que prefieren llamarlos estimuladores, porque si no la gente se imagina que van a hacer un slurp, una especie de ventosa o aspiradora. Efectivamente, ya antes del boom de estos aparatos había unos estimuladores de clítoris externos que iban añadidos a un vibrador tradicional, diseñado para ser introducido. Y también existían lo que en mi casa llamábamos las balitas de amor, vibradores tamaño pila, muy chiquitines, para estimular el glande del clítoris. Óigame, yo no sabía que el clítoris tenía glande, como el pene, es decir, punta, cabeza. Eso es lo que se llama el glande. El de la masturbación femenina es un tema que está sobre la mesa hoy en día, dice la científica entrevistada por la BBC de Londres. El de la masturbación femenina es un tema que está sobre la mesa en la actualidad y afortunadamente que ocurra esto. Los lubricantes se utilizan, los fabricantes de succionadores han irrumpido con una campaña brutal, aprovechando el hecho de que las mujeres tienen cada vez menos miedo a hablar de masturbación. Óigame, los fabricantes de succionadores han irrumpido en una campaña brutal, aprovechando el hecho de que las mujeres tienen cada vez menos miedo de hablar de masturbación. Y ojalá que hablen de masturbación, ojalá todos los días. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eso es un tabú? ¿Por qué eso es un mito? ¿Por qué es algo pecaminoso? Cualquier cosa que cause placer hay que hacerla. Utilizar succionadores de clítoris, si eso causa placer, hágalo, hágalo. Y no lo estoy diciendo yo, lo recomienda la sexóloga entrevistada por la BBC de Londres. Su éxito, no me cabe ninguna duda, ha sido puro marketing. Coincide, como dices, que muchas mujeres han empezado a hablar con naturalidad y públicamente sobre la masturbación. Hay hasta quien asegura que se está dando un cambio de paradigma. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Estamos ante un posible cambio de paradigma, pero de algo que empezó ya hace muchos años. En la revolución sexual de los años 60 y 70, la reivindicación del placer sexual femenino comenzó a incluirse en la ecuación. Tienen absolutamente todo el derecho al placer sexual las mujeres, que lo reclamen, que lo pidan, que lo exijan, que se lo den ellas mismas, que utilicen el succionador de clítoris.
Lo que pasa es que se reivindicaba el placer femenino disfrutado por obra y gracia del falo o de tu pareja. Teníamos derecho a sentir, pero dependíamos de que ese placer nos lo proporcionara otra persona. Ahora, con juguetes sexuales que no tienen forma fálica y que no son para penetrar, que están hechos por y para el clítoris, sí podemos hablar de un cambio de paradigma. Y es el reflejo de un cambio social y de la lucha de los movimientos feministas. Si la sociedad no hubiera estado preparada para acoger este tipo de juguetes, hubieran sido un fiasco. Oiga, quien desee este artículo se lo voy a regalar y ojalá que lo pidan las mujeres también. Me escribe conferencistagermandíaz@hotmail.com. Continúa la información. Estamos ante un cambio de paradigma, pero de algo que empezó hace ya muchos años, recuerda la científica entrevistada por la BBC de Londres. Quienes promocionan los succionadores aseguran que con ellos se puede alcanzar el orgasmo en 2 minutos. No me queda claro si es bueno o malo, si aporta la revolución sexual de la mujer o todo lo contrario. El tiempo hay que dejarlo fuera de la ecuación de las relaciones sexuales. Que alcanzas el orgasmo en 2 minutos, maravilloso. Que lo haces en 20, estupendo. Que no lo logras, pues la próxima vez será. Me parece un error vender el orgasmo en 2 minutos, sobre todo por aquellas mujeres que no han tenido la ocasión de experimentar a solas con su sexualidad. La lleva a tener esa expectativa y a que luego se cuestionen, ¿qué me pasa si el anuncio decía 2 minutos? ¿Qué me pasa si mi amiga dice y yo no lo consigo? Creo que tener objetivos de duración, de frecuencia, de número de orgasmos es siempre contraproducente, porque cada persona es un mundo. Hay tantas sexualidades como gente, y en esto los orgasmos también tienen su característica especial. El poder alcanzar el orgasmo de forma rápida es algo que tradicionalmente se ha atribuido a los hombres. ¿Está quedando en evidencia que el cuerpo femenino tiene una capacidad para el placer que no se conocía? ¿O es más bien que se está rompiendo el mito de que las mujeres necesitamos los preliminares? Las mujeres no somos lentas para alcanzar el orgasmo. De hecho, podemos hacerlo de media en 4 minutos, si nos rascamos donde nos pica. Y hemos tenido la capacidad para experimentar ese placer antes del succionador. Lo que quiero, y no le quiero quitar el mérito, pero tampoco que se lo lleve por completo, porque no le corresponde, dice la científica entrevistada por la BBC de Londres. El sexo oral no es un preliminar, es sexo. Masturbarse el uno al otro no es un preliminar, es sexo. El coito es una técnica más. Sobre los preliminares, el problema es que no son lo que engloban, que va desde una invitación a cenar al sexo oral, sino lo que implica el concepto. Lo preliminar se define como un precalentamiento que necesita una mujer para desear el coito, la penetración, pero la penetración no es la técnica por la cual la mujer llega al orgasmo con más facilidad. Si alguien está haciéndome el coito de Black & Decker, una famosa marca de taladradoras, de 30 minutos, y el clítoris no es estimulado, no voy a alcanzar el clímax ni con preliminares ni sin ellos. Para que una mujer alcance el clímax necesita estimulación directa del clítoris. Las mujeres no necesitamos los preliminares. Lo que necesitamos es practicar técnicas o posturas sexuales que nos resulten placenteras. El sexo oral no es un preliminar, es sexo. Masturbarse el uno al otro no es un preliminar, es sexo. El coito es una técnica más. Yo no creo que el placer rápido sea una ventaja a vender. En realidad, no debemos tener prisa, salvo que tengas que alcanzar el orgasmo en 2 minutos porque está ardiendo tu casa. En el caso de los hombres, el hecho de llegar al clímax en 2 minutos está mal visto. Se considera eyaculación precoz. No todas nuestras relaciones sexuales tienen que seguir el mismo patrón, advierte la doctora Laura Morán. Pero, ¿estamos realmente primando el placer express? ¿Estamos realmente primando
el placer express? ¿Es algo que está ocurriendo? La publicidad parece que sí nos anima a eso. Es la comida rápida del sexo, como el fast food. Ahora está el fast sex. No creo que sea una buena manera de vivirlo, porque además las prisas, la angustia, la ansiedad que puede producir el tener que hacerlo rápido, es el principal enemigo de la excitación y del orgasmo. Parece algo inseparable de la lógica de una sociedad acelerada, la optimización del tiempo aplicada a la sexualidad, 2 minutos de placer y lista para la siguiente tarea. Sí, responde sin duda al ritmo acelerado con el que vivimos, en el que tenemos que ser auténtica superwoman. En el listado de cosas que hacen las mujeres que trabajan dentro y fuera de la casa, van al gimnasio, se cuidan, tienen vida social, cuidados estéticos por y para sí mismas, pues también está el placer sexual. Y claro, este placer sexual que contamos por orgasmos tiene que ser ágil y rápido, porque no tenemos el tiempo para dedicarnos a conseguirlo sin prisas. No es sorprendente pensar que el orgasmo express es consecuencia de que todo en nuestra vida es ahora express. Tener objetivos de duración, de frecuencia, de número de orgasmos es siempre contraproducente, dice la doctora Laura Morán. La cuestión es darte tiempo para sentir, para disfrutar, para averiguar cuáles son tus zonas erógenas, qué técnica sexual te excita más y vivirla. Si necesitas 5 minutos, estupendo. Si necesitas 50 y los tienes, también. Tampoco todos nuestros encuentros sexuales tienen que seguir siempre los mismos patrones. Y sobre lo que dicen algunos de que nos encaminamos a una sexualidad cada vez más robótica, más deshumanizada, ¿qué opinas? Creo que están confundiendo el tener una batidora, el aparato que te hace el puré, con que vayas a casarte o a tener una relación erótica con ella. Yo adoro la batidora porque es capaz de picar las verduras como no se podría lograr de otra manera, pero eso no hace que vaya a sustituir a un ser humano con ella. Oiga, qué interesante este artículo, ¿ah? A quien desee se lo regalo, me escribe conferencistagermandias@hotmail.com. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo escribimos todo, se lo enseñamos a escribirlo. A quien desee mis audiolibros que tienen 8 horas cada uno de enseñanzas, me llama y le digo cómo los adquiere. A quien tenga escritos y quiere que se los convierta en podcast o en audiolibros, me avisa y yo se los convierto. Y a quien desee conferencias virtuales, asesorías virtuales, capacitaciones virtuales, me contacta y con mucho gusto. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Mi correo electrónico conferencistagermandias@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.